El Día de las Madres, mientras yo remojaba un pedazo de tortilla dura y fría en un plato de peltre con agua caliente y sal para engañar a mis tripas, mi hija, envuelta en un abrigo de diseñador que olía a perfume fino y a mundo ajeno, golpeó la mesa de mi cocina con tanta fuerza que el agua salada salpicó el hule gastado. «Mamá, ¿en qué te gastas los 30,000 pesos que Arturo te transfiere cada mes?», me gritó. Su rostro, siempre tan controlado y profesional, estaba descompuesto por una mezcla de rabia y espanto. «¡Vives como una mendiga!». Sentí que el piso de cemento pulido, ese que siempre estaba helado en las mañanas, se abría bajo mis viejas pantuflas. El nudo que se me formó en la garganta era tan grande, tan áspero, que no me dejaba pasar ni el aire. El zumbido en mis oídos ahogó el traqueteo del viejo ventilador de techo que apenas movía el aire húmedo de la cocina. Me quedé ahí, pasmada, con los dedos temblorosos aún sosteniendo la mitad de la tortilla reblandecida, mirando a la mujer imponente en la que se había convertido mi niña. Mi casa, ubicada en una de esas calles empinadas y polvorientas de Ecatepec, siempre había sido humilde, pero nunca había albergado tanta miseria como en los últimos meses. Las paredes de ladrillo sin repellar, en pura obra negra, lloraban humedad cada vez que llovía. El olor a tierra mojada y a encierro se había impregnado en cada rincón, en cada mueble viejo. Y sin embargo, entre estas mismas paredes descascaradas, yo había dejado mi vida, mi juventud y mi vista. Crié a Valeria sola después de que mi marido se nos fue cuando ella apenas levantaba 3 palmos del suelo. Fui costurera. Mis dedos, si uno los mira de cerca, están llenos de pequeñas cicatrices blanquecinas, marcas de agujazos apresurados y cortes de tijera. Todavía recuerdo el ardor en los ojos por coser dobladillos de uniformes escolares a la luz de una veladora, cuando no nos alcanzaba para pagar el recibo de la luz y nos la cortaban. El sonido rítmico, casi hipnótico, de mi vieja máquina de coser de pedal llenaba las madrugadas. Era el sonido de la supervivencia. Cuando Valeria me dijo que quería ser doctora, el mundo se me vino encima, pero el corazón se me hinchó de orgullo. Sabía lo que costaba la facultad de medicina. Sabía de los libros carísimos, del instrumental, de los traslados interminables en camión y metro. Así que hice lo que cualquier madre mexicana con un peso de amor encima haría. Vendí lo poco que tenía. Rematé el pedacito de tierra en el pueblo que me habían dejado mis padres. Y lo que más me dolió, vendí mi máquina de coser, la única herencia de mi abuela. Empecé a coser a mano, a lavar ajeno, a hacer tamales para vender los domingos en la parroquia. Todo por mi hija. Quería que ella tuviera las alas que a mí me cortaron desde chamaca. Y Valeria voló. Vaya que voló. Se convirtió en una de las mejores neurocirujanas de un hospital privado lujosísimo allá por Polanco, donde los pasillos huelen a limpio y la gente habla en voz baja. Estaba tan orgullosa de ella, pero con el éxito llegó él. Arturo. Arturo era el administrador financiero del hospital. Desde el primer día que Valeria lo trajo a la casa, sentí un escalofrío en la nuca. Bajó de su carro del año pisando la calle de tierra con sus zapatos lustrados como si temiera contagiarse de pobreza. Tenía una sonrisa brillante, de esas que se ensayan frente al espejo, y un olor a loción penetrante que mareaba. Me saludó con excesiva cortesía, pero sus ojos, unos ojos fríos y calculadores, escanearon mi sala desteñida, mis sillones con fundas remendadas y mi techo de lámina con un asco que creyó que yo no notaba. Pero una madre vieja se da cuenta de todo. Aún así, Valeria lo miraba como si él hubiera inventado el sol. Se casaron, se mudaron a una casa inmensa y pronto llegó mi nieto, mi pequeño Leo. Yo me tragué mis presentimientos y callé. Verla feliz era mi única recompensa. Poco a poco la distancia se hizo más que geográfica. Las visitas de cada domingo se volvieron visitas quincenales, luego mensuales. Después, las llamadas empezaron a ser apresuradas, con el sonido de las sirenas de ambulancia o el bullicio de un restaurante de fondo. «Mamá, estoy de guardia, te marco luego». «Mamá, Arturo organizó una cena con unos socios, no podré ir». «Mamá, Leo tiene clases de tenis, se nos complicó el fin de semana». Yo entendía, o al menos me obligaba a entender. Ella estaba salvando vidas, construyendo su futuro. Yo ya era el pasado. Hace exactamente 6 meses, Valeria me llamó por la noche. Sonaba agotada, pero emocionada. «Mamá, ya no vas a sufrir», me dijo, con la voz quebrada por la estática del celular. «Arturo y yo revisamos nuestras finanzas.
Le ha ido increíble en la consultoría. A partir de hoy, Arturo se encargará de depositarte 30,000 pesos cada primero de mes. Es para tus medicinas de la presión, para que arregles las goteras del techo y sobre todo para que comas bien, mamá. Quiero que te compres carne buena, fruta fresca, que ya no laves a mano. Te lo mereces todo. Lloré esa noche. Lloré de gratitud a Dios y a la vida por haberme dado una hija tan buena. Le recé a la Virgencita para que les multiplicara cada centavo, pero la realidad que siguió fue una pesadilla silenciosa. Pasó el primer mes y no llegó nada. Fui al cajero automático arrastrando mis pies cansados y la pantalla brillante solo mostró el saldo de siempre, unos cuantos pesos miserables. Pensé que era un retraso. Pasó el segundo mes, el tercero. El frío del invierno caló en mis huesos rotos por la artritis. El gas de la estufa se acabó y no tuve cómo rellenar el tanque. Empecé a salir al terreno baldío de la esquina a recoger ramitas secas y tablas viejas para hacer una pequeña fogata en el patio trasero y poder hervir agua. Mi alacena, que antes al menos presumía 1 kilo de frijol y arroz, se vació por completo. Sobreviví a base de sopa de fideo muy aguada, sin pollo, sin tomate, solo fideo y sal. Cuando los pesos se extinguieron del todo, recurrí a la tortillería de Don Chuy. Le compraba las tortillas frías, las del día anterior, que vendía a mitad de precio para los perros. Esas eran mis comidas. Las remojaba en agua para poder masticarlas sin lastimarme las encías. ¿Por qué no llamé? ¿Por qué no le grité a mi hija que me estaba muriendo de hambre? Mi silencio fue mi mayor error. Una trampa de mi propio orgullo y de esa maldita costumbre que tenemos las madres de aguantar todo con tal de no estorbar. Pensaba en Valeria, en sus cirugías de 12 horas, en sus ojeras profundas, la última vez que la vi por videollamada. Seguro mi yerno tuvo un problema con el banco, me decía a mí misma mientras me sobaba el estómago vacío para calmar los rugidos. O a lo mejor tuvieron un gasto fuerte y les da pena decirme. Ya me lo darán. Yo aguanto. Yo siempre he aguantado. Y así llegamos al día de hoy. 10 de mayo. No esperaba a nadie. La calle estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por la música de banda que salía de la casa de los vecinos, que sí festejaban a sus madres con barbacoa y cervezas. Yo estaba sentada en mi banquito de madera, en la penumbra de la cocina, tratando de tragar mi miseria salada, cuando el motor suave y potente de una camioneta cortó el silencio frente a mi ventana. El corazón me dio un vuelco al escuchar el portazo. ¡Abuela! La voz de Leo resonó en el callejón. Me levanté de golpe. El pánico me invadió. Miré mi ropa, un vestido descolorido y un delantal manchado de hollín por la leña. Miré la mesa, el plato de peltre desportillado, el trozo de tortilla asquerosa. Con manos torpes y temblorosas, agarré el plato y lo escondí detrás del escurridor de trastes, aventando un trapo viejo encima. Me froté las mejillas para darles un poco de color y salí al pasillo. La puerta de madera rechinó al abrirse. Ahí estaban. Leo, mi niño hermoso, vestido con ropa impecable, una chamarra acolchada que parecía de catálogo. Valeria, con un pantalón de vestir fino, tacones y ese abrigo elegante, aunque sus ojos reflejaban un cansancio mortal. Y detrás de ella, proyectando una sombra larga, Arturo. Llevaba unas gafas de sol que se quitó lentamente, torciendo la boca en una mueca que intentó ser una sonrisa. Su loción barrió con el olor a humedad de mi entrada. «¡Pásenle, mi niña, mi yerno!», exclamé forzando la voz para que no temblara, abriendo los brazos. «No los esperaba. ¡Qué sorpresa tan hermosa!». Leo corrió a abrazarme mis piernas, pero casi de inmediato retrocedió un paso, frotándose los brazos. «Abuela, hace mucho frío aquí adentro y huele raro, como a tierra mojada», dijo el niño, arrugando su naricita con inocencia cruel. Vi cómo el rostro de Valeria cambiaba. Su sonrisa de saludo se congeló. Sus ojos expertos, acostumbrados a escanear tomografías buscando anomalías, empezaron a escanear mi casa. Vio las manchas negras de humedad expandiéndose por el techo del pasillo. Vio el sillón hundido donde me dormía a veces por no aguantar el frío de la recámara. Vio la estufa impecablemente limpia, pero sin una sola olla encima, fría como un témpano. «Mamá», murmuró Valeria, avanzando lentamente hacia la cocina, ignorando mi abrazo. «¿Por qué hace tanto frío? ¿Por qué no está prendido el calentador que te compramos el año pasado?» «Ay, mija, es que lo apagué para ahorrar un poquito. Ya ves cómo es uno de codo».
Mentí, sintiendo el sudor frío bajando por mi espalda, tratando de bloquearle el paso a la cocina, pero ella me hizo a un lado con suavidad. Valeria entró a la cocina. Arturo se quedó recargado en el marco de la puerta, cruzado de brazos, observando la escena con una atención inquietante, casi como si estuviera esperando este exacto momento. Mi hija caminó directo al refrigerador viejo, aquel que hace un zumbido constante y rasposo. Tiró de la manija oxidada. La luz amarilla del interior iluminó el desastre de mi mentira. Las parrillas de rejilla estaban completamente vacías. No había leche, no había huevos, no había jamón. En el cajón de las verduras solo descansaba la mitad de una cebolla marchita, arrugada como mi propia piel, y en la puerta una jarra de plástico con agua de la llave. «Mamá». La voz de Valeria ya no era de duda, era de puro terror. «¿Qué es esto?». Antes de que pudiera inventar otra excusa, sus ojos bajaron hacia el escurridor de trastes. El trapo viejo se había resbalado. El plato de peltre estaba a la vista, con el pedazo de tortilla dura flotando en el agua turbia y salada. Valeria tomó el plato con ambas manos, como si sostuviera un objeto alienígena. Se giró hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. La vena de su cuello se tensó. Y entonces dio el golpe en la mesa que hizo saltar el mundo. «Mamá, ¿en qué te gastas los 30,000 pesos que Arturo te transfiere cada mes?». El grito rebotó en las paredes desnudas. «Son casi 200,000 pesos en medio año. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué vives así? ¿Por qué estás comiendo tortillas duras con agua?». Mis rodillas cedieron y me dejé caer en el banquito de madera. Sentí que me ahogaba. Quería hablar, quería decirle la verdad, pero la vergüenza y la confusión me paralizaban. «Mi hija», balbuceé sintiendo que las lágrimas calientes finalmente desbordaban por mis mejillas arrugadas. A mí no me ha llegado ni un centavo. Nada. No tengo ni para el gas». El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, sofocante. Valeria frunció el ceño, confundida, girando la cabeza lentamente hacia su esposo. Pero Arturo no perdió el ritmo. Ni un segundo. Fue como si hubiera ensayado la escena 1000 veces frente al espejo mientras se anudaba sus corbatas de seda. Dio un paso adelante, entrando a la cocina, desprendiendo ese olor a loción cara, y puso una mano reconfortante sobre el hombro tenso de mi hija. Su rostro era una máscara perfecta de compasión condescendiente. «Valeria, mi amor, te lo dije», suspiró Arturo, con una voz aterciopelada y profunda, cargada de una lástima que me revolvió el estómago vacío. «Te lo advertí en el camino. Tu madre ya está muy mayor». «¿De qué hablas, Arturo? Mi madre dice que no tiene dinero», replicó Valeria, aunque la firmeza de su voz tambaleó 1 milímetro. «Amor, yo hago las transferencias cada 1 de mes sagradamente. Tú misma has visto los recibos en el correo. Aquí está mi teléfono». Arturo sacó su celular último modelo del bolsillo del saco, desbloqueó la pantalla con un toque rápido y deslizó el dedo frente al rostro de Valeria. Desde mi asiento solo veía el brillo de la pantalla, destellos rápidos de listas y números. «Mira, transferencia exitosa, mes tras mes, 30,000 pesos». Valeria miraba la pantalla, luego me miraba a mí. Su respiración se aceleró. Arturo guardó el teléfono y clavó sus ojos en mí. Ya no había rastro de la compasión fingida. En el fondo de sus pupilas oscuras vi una maldad pura, afilada y victoriosa. «Suegra», dijo, usando esa palabra como si fuera un insulto escupido con elegancia. ¿No será que se le olvida? Digo, es normal a su edad. ¿O no será que se lo está dando a ese pastor de la iglesia de la esquina, el que venía a cantarle alabanzas? Sabemos cómo son esos vividores. Y sabemos bien, y aquí hizo una pausa dramática, apretando el hombro de Valeria, que la demencia senil hace que los ancianos regalen sus cosas, que escondan el dinero y luego juren que se los robaron. Es un cuadro clínico de libro, amor. Tú eres doctora, tú lo sabes mejor que nadie. El aire abandonó mis pulmones por completo. Demencia senil. Las palabras cayeron como piedras sobre el techo de lámina. Me llamó lúgida, loca, senil. Y lo peor, lo que verdaderamente me destrozó el alma y me hizo desear que la tierra se abriera y me tragara en ese mismo instante, no fue la mentira asquerosa de mi yerno, fue la mirada de mi hija. Valeria dejó el plato de peltre sobre la mesa. Se secó una lágrima rebelde con el dorso de la mano y se me quedó viendo.
Pero ya no me miraba como la hija que llega a pedirle la bendición a su madre. Me estaba evaluando. Sus ojos profesionales, fríos, calculadores, rastreaban mis temblores, mi delgadez extrema, mi mirada suplicante y desorientada. Me estaba mirando como a una paciente psiquiátrica. La duda. El veneno de la duda ya estaba corriendo por sus venas. Mi propia hija, por la que di mi sangre, estaba a un segundo de creer que yo había perdido la razón, mientras el verdadero ladrón le acariciaba el hombro, sonriendo en silencio a mis espaldas. Esa mirada de duda duró apenas un par de segundos, pero a mí me atravesó el pecho como un picayelo. Vi cómo Valeria, mi sangre, procesaba la idea de que su madre, la mujer que se partió el lomo en una máquina de coser, ahora era una anciana senil que escondía el dinero bajo el colchón. Y Arturo sonreía, una sonrisa minúscula, satisfecha, la de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Pero ahí, en ese abismo de humillación, algo se rompió dentro de mí. Y no fue mi espíritu. Fue el candado de mi maldita abnegación. Dorso del brazo. Ensuciándome la cara con dorso del brazo, ensuciándome la cara con la ceniza del fogón que traía en el delantal. Me apoyé en la mesa de hule y me puse de pie. Las rodillas ya no me temblaban. La espalda, encorvada por años de costura, se me enderezó de tajo. «Espérame aquí, mi yerno», le dije. Mi voz sonó tan grave, tan firme, que hasta Arturo parpadeó, perdiendo por un instante esa máscara de superioridad. No esperé respuesta. Caminé a paso rápido por el pasillo oscuro que olía a humedad, dejándolos solos en la cocina. Entré a mi recámara. El frío ahí era aún más crudo. Abrí las puertas rechinantes de mi ropero de pino viejo. El olor a naftalina me golpeó la cara. Metí la mano hasta el fondo del cajón de la ropa interior, debajo de las sábanas percudidas, y saqué una cajita de lámina donde alguna vez guardé galletas. Adentro, junto a mi acta de nacimiento y el acta de defunción de mi marido, estaba mi única verdad. La libreta del Banco del Bienestar. Apreté la pequeña libreta verde entre mis manos llenas de cicatrices y caminé de regreso. Al entrar a la cocina, el silencio era absoluto. Valeria seguía de pie junto a la mesa, mirando el plato de peltre. Arturo ya no sonreía, se frotaba las manos, impaciente. Avancé hasta Valeria y con un movimiento seco azoté la libreta sobre la mesa. El golpe sonó como un balazo en la habitación. «Revísala, mi doctora», le ordené, mirándola fijamente a los ojos, sin parpadear. «Revisa las cuentas de la vieja loca. Anda, ábrela». Valeria dio un respingo. Miró la libreta como si fuera a morderla. Con manos que ahora sí temblaban, abrió la cubierta de cartón. Las páginas estaban casi en blanco. Solo había unas cuantas líneas impresas con esa tinta negra y deslavada de los cajeros automáticos del gobierno. «Léelo en voz alta, mija, para que el administrador financiero de tu marido también escuche cómo me gasto su dineral», exigí cruzándome de brazos. Valeria tragó saliva. Sus ojos repasaron las líneas. «Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores», leyó y su voz se quebró. «Depósito, 3,000 pesos. Retiro en ventanilla, 2,880 pesos el mismo día. Pago de luz y agua. Saldo actual, 120 pesos». 120 pesos. Eso era todo lo que yo tenía en el mundo. Valeria levantó la vista. Su rostro había perdido todo el color. La duda psiquiátrica había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una confusión aplastante, y de pronto, por un destello de inteligencia afilada. Mi hija no era ninguna tonta. Por algo abría cabezas y salvaba cerebros. Lentamente Valeria giró el rostro hacia su esposo. El cambio en el aire fue drástico. Arturo empezó a sudar. La gota de sudor frío le brilló en la frente, justo debajo del cabello engominado. Su postura relajada se desmoronó y dio un paso hacia atrás, chocando contra el marco de la puerta. «Valeria, amor», empezó a tartamudear, levantando las manos en un gesto defensivo. «Esa libreta no significa nada. Seguro tu mamá, seguro tiene otra cuenta secreta en otro banco. Ya ves cómo son las personas mayores. Esconden las cosas y...» «¡Cállate, Arturo!», lo interrumpió ella. No fue un grito, fue un siseo bajo, helado, mucho más aterrador que cualquier alarido. Valeria acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Antes de que él pudiera reaccionar, ella le arrebató el celular de la mano derecha. El teléfono seguía desbloqueado. «Oye, dame eso, es mi privacidad». Arturo intentó arrebatárselo.
el pánico desfigurando sus facciones de niño bien. Pero Valeria retrocedió ágilmente, levantando una mano para detenerlo. Dije que te calles. Los ojos de mi hija se clavaron en la pantalla brillante. Sus uñas impecables empezaron a teclear con furia. Entró a la aplicación del banco que Arturo acababa de mostrarle. Buscó el historial de transacciones. Encontró los 30,000 pesos que salían cada primero de mes. Transferencia exitosa. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía escuchar la respiración agitada de mi nieto Leo desde la sala, donde se había quedado viendo las caricaturas en la televisión vieja. Valeria no se conformó con ver el resumen. Presionó sobre el comprobante para ver el detalle. Buscó la clave interbancaria, el nombre del destinatario. Yo veía cómo los ojos de mi hija se abrían desmesuradamente, mientras la pantalla reflejaba una luz azulada sobre su rostro pálido. Titular de la cuenta receptora, murmuró Valeria leyendo para sí misma, como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. Agencia Automotriz Lujo Sociedad Anónima, DCV. Mensualidad de la camioneta Tahoe, 15,000 pesos. Arturo cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, soltando un gemido de derrota. Pero Valeria no había terminado. Deslizó el dedo por la pantalla hacia la segunda transferencia quincenal. ¿Y la otra mitad? Cuenta a nombre de Erika Salazar. El nombre quedó flotando en el aire podrido de la cocina. Erika Salazar. Yo no sabía quién era, pero la forma en que Valeria pronunció ese nombre, como si escupiera ácido, me lo dijo todo. Erika, tu asistente de 23 años, dijo Valeria. Levantó la mirada del teléfono y apuntó sus ojos hacia su marido. Era la mirada de un verdugo. Le estuviste pagando el departamento a tu amante y la camioneta que manejas, con el dinero de mi madre, con mi dinero. Arturo se derrumbó. Literalmente las rodillas se le aflojaron. Cayó de rodillas sobre el piso de cemento pulido, arruinando sus pantalones de diseñador. Mi amor, perdóname, te lo juro que no es lo que parece. Lloriqueó juntando las manos. Toda esa elegancia, todo ese desprecio con el que me había mirado minutos antes se desintegró frente a mis ojos. Ahora era solo un gusano patético. Teníamos deudas, las tarjetas, la hipoteca en Polanco, los viajes que tú querías. No me alcanzaba el sueldo para mantener el nivel de vida. Fue una estupidez. Yo la voy a dejar. Te juro que... Le robaste la comida de la boca, estalló Valeria. El grito hizo vibrar los vidrios de la ventana. Dio un paso hacia él señalándome con un dedo tembloroso. Le robaste la comida de la boca a la mujer que vendió su máquina de coser, que se quedó casi ciega trabajando para que yo fuera lo que soy. La dejaste en el frío, tragando tortillas con sal, mientras tú te revolcabas con tu secretaria. Arturo intentó agarrarle las piernas, pero Valeria retrocedió con asco, como si él fuera una rata de alcantarilla. Valeria, por favor, piensa en Leo, piensa en nuestra familia. Mi familia está en esta cocina, sentenció mi hija. El hielo en su voz me hizo estremecer. Tú eres un parásito. Lárgate de la casa de mi madre, ahora mismo. Y cuando yo llegue a la ciudad esta noche, quiero que todas tus porquerías estén fuera de mi casa. De lo contrario, las quemo en la banqueta. Hablarás con mi abogado mañana a primera hora. Valeria, que te largues, rugió aventándole el celular último modelo directo al pecho. El aparato rebotó y cayó al suelo con un crujido sordo. Arturo entendió que no había nada más que hacer. Se levantó torpemente, sin mirarme. Recogió su teléfono roto, se acomodó el saco con las manos temblorosas y salió caminando de espaldas, encogiéndose, hasta que cruzó la puerta de la cocina. Segundos después escuchamos el llanto de Leo al ver a su padre salir a toda prisa, el portazo de la calle y el rugido de la camioneta Tahoe, alejándose quemando llanta por la calle de tierra. Cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, la fuerza que había sostenido a Valeria se esfumó. Los hombros se le hundieron y se tapó la cara con ambas manos. Un sollozo ronco, desgarrador, brotó de su garganta. Di un par de pasos hacia ella y abrí mis brazos. Mi hija cayó en ellos como cuando era una niña pequeña que se raspaba las rodillas. Se aferró a mi cuello, escondiendo el rostro en mi hombro, empapando mi vestido viejo con sus lágrimas. Su perfume caro se mezcló con el olor a leña y a pobreza de mi ropa. Pero en ese abrazo no había clases sociales, ni cuentas bancarias. Solo éramos madre e hija, encontrándonos de nuevo después de mucho tiempo. Perdóname, mamá. Perdóname, por Dios.
repetí entre gemidos, apretándome con una fuerza desesperada. Fui una estúpida. Te abandoné por confiar ciegamente. Te dejé sola. Perdóname. Ya pasó, mi niña, ya pasó. Le susurré al oído, acariciándole el cabello suave y castaño con mis manos rasposas. Estás aquí, abriéndote los ojos. Es lo único que me importa. Lloramos juntas hasta que no nos quedaron lágrimas. Después, Valeria se secó el rostro, se quitó el abrigo de diseñador y lo colgó en el respaldo de la silla. Se arremangó la camisa fina, caminó hacia la tarja y tiró el plato con la tortilla remojada a la basura. Luego me tomó de las manos. Vamos a la tienda de Don Chuy, mamá. Vamos a comprar pollo, verdura de verdad y queso. Hoy voy a cocinarte yo. Y así fue. Esa tarde, mi cocina se llenó del aroma a cebolla sofrita, a caldito de pollo y a jitomate asado. Hicimos una sopa de fideo de verdad, sustanciosa, caliente, espesa. Leo se comió 2 platos completos sentado en la mesa de hule. Fue el mejor banquete de mi vida, porque estaba sazonado con la verdad que por fin había salido a la luz. Ha pasado un mes desde aquel 10 de mayo. Valeria metió la demanda de divorcio por la vía rápida. Con todas las pruebas de fraude y desvío de fondos, Arturo no tuvo cómo defenderse. Tuvo que devolver cada peso que desvió de mis depósitos, además de perder casi todo en los juzgados. Mi hija lo dejó literalmente en la calle, pero el dinero que regresó a mis manos fue lo de menos. Lo importante fue lo que hizo Valeria. No se limitó a mandarme el dinero retrasado. Tomó una semana libre del hospital y contrató albañiles. Ahora, mientras les cuento esto, huelo la pintura fresca en las paredes de mi casa. El techo ya no tiene goteras y un calentador eléctrico ronronea suavemente en la esquina de mi recámara, ahuyentando el frío de Catepec. Mi alacena está tan llena que ya no cabe ni una lata más. Y lo más hermoso, todos los viernes por la noche, sin falta, el auto de Valeria se estaciona frente a mi puerta. Ella y Leo vienen a pasar el fin de semana conmigo. No hay excusas, no hay intermediarios. No hay un tercero que administre nuestro cariño. Si algo aprendí de estos 6 meses de hambre y humillación, es algo que quiero decirles mirándolas a los ojos. A todas ustedes, mujeres, madres, y también a ustedes, los hijos que están escuchando mi historia. Aprendí a golpes que el amor no se delega. Lo que uno le da a su familia es directo, de mano a mano. Nada de decirle a otra persona que lo haga por ti. Nada de transferencias automáticas sin una llamada de por medio. Sin asomarte a ver cómo están los que te dieron la vida. El dinero no abriga si no viene con la presencia del que lo da. Y para nosotras las madres, las que fuimos educadas para tragar clavos y no quejarnos, nuestra abnegación no debe convertirnos en víctimas. Nunca, por ningún motivo, dejen que el miedo a molestar, el miedo a ser una carga, les quite la voz. Si tienen hambre, grítenlo. Si tienen frío, pídanlo. El silencio no siempre es una virtud. A veces es simplemente la puerta trasera que dejamos abierta por donde entran los lobos disfrazados de ovejas. Soy Esperanza. Fui costurera, fui viuda, y por mi propio silencio casi me convierto en una mendiga en mi propia casa. Pero hoy mi mesa está llena, el comal está caliente, y mi corazón, por fin está en paz.